Turn in your Bibles to 2 Corinthians 13:14. Por favor, acompáñenos en sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, por favor. The very last verse of this epistle. El último versículo de esta carta. Let me read it for you, or would you go ahead? Vamos a leer el versículo. Dice de la siguiente forma: La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. This letter from Paul to the Corinthians Esta carta del apóstol Pablo a los Corintios must have been difficult to write, debió haber sido una de las más difíciles de escribir and it must have been difficult to hear, y también una de las más difíciles de escuchar, because Paul is concerned with sins that are present in the Corinthian church. porque Pablo en esta carta va a estar lidiando con ciertos pecados que se hallaban presentes en la congregación de los Corintios. He addresses deep troubles among them, Y él va a apuntar a ciertas problemáticas muy profundas que estaban ocurriendo entre los corintios. he defends his own ministry, Él también va a defender su propio ministerio. he describes the many trials that he faced. Él va a describir las muchas pruebas que le tocó enfrentar. He calls the church to repentance. Y él llama también a la iglesia al arrepentimiento. He pleads for reconciliation. Él les ruega que busquen la reconciliación. The Corinthians had criticized Paul. Porque los corintios habían criticado a Pablo. They thought of him as secondary Él lo miraban como un apóstol secundario. and perhaps even an object of scorn because of his troubles. Y hasta probablemente lo podían ver como un objeto de burla por causa de sus pruebas. They had been overzealous in their practice of church discipline. Ellos estaban fuera de sí en cuanto a la práctica de iglesia, de disciplina eclesiástica, They were proud, miserly, and self-centered. y ellos eran orgullosos, estaban centrados en sí mismos y no tenían humildad. And they were willing to accept false apostles rather than Paul. Y de hecho estaban más motivados a recibir falsos apóstoles en lugar de recibir al apóstol Pablo. And this epistle is full of those kinds of things. Esta epístola está llena de ese tipo de cosas. Yet it closes with the fullest and most extensive word of blessing, No obstante, en esta epístola nos vamos a encontrar con la expresión más completa y más larga en cuanto a una bendición final. See, Paul here at the end provides words of hope, Al final de la epístola, Pablo ofrece palabras de esperanza, directed to the Corinthian Christians, palabras de esperanza dirigidas a los cristianos en Corinto, based on his Trinitarian doctrine, basadas en el entendimiento de la doctrina de la Trinidad. and applied to every believer without exception. Again. Applied to every believer without exception. Aplicadas a cada creyente sin excepción alguna. We have a wonderful benediction in these words. Tenemos una bendición muy maravillosa en estas palabras. Now, let me just give a definition or two. Ahora, permítame darle una definición aquí. A benediction is frequently misunderstood. Una bendición a menudo es mal entendida, It's a word that we use and need to understand. porque es una palabra que usamos muy a menudo, pero necesitamos entenderla. Benediction means a word of blessing. Una bendición, bueno, una benedicción en el latín significaría una palabra de bendición en español. It's not the same as a doxology, Una bendición no es lo mismo que una doxología, but it's easy to confuse them, and people often do. pero es muy fácil confundir ambos términos al momento de leer estas cosas. A doxology is a brief word of praise given to God. Una doxología es una breve oración de alabanza que es ofrecida a Dios. For example, just across the page in my Bible, chapter 11, verse 31. Por ejemplo, aquí mismo, capítulo, which chapter? 11:31. Capítulo 11, versículo 31, dice así: El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. You see, that's in the context a word of blessing that Paul speaks to God.
Esta frase está en el contexto de una palabra de bendición que el apóstol Pablo está ofreciendo a Dios. When we speak about a doxology, we're speaking about something that we do. Cuando hablamos de una doxología, estamos hablando siempre de algo que nosotros ofrecemos. It originates on earth, Una doxología siempre se origina aquí en la tierra and its audience sits on the heavenly throne. y tiene la intención de ser elevada hasta el trono celestial. We could say that the direction of a doxology is upward. Podemos decir que la dirección de una doxología siempre es de abajo hacia arriba. But a benediction is different. Sin embargo, una bendición es diferente. It's a word of blessing that's spoken to us. Es una palabra de bendición que es hablada a nosotros. It comes from heaven. It's delivered by God's representatives on earth. Es una palabra que viene del cielo y es mediada a nosotros por medio de aquellos que comunican el mensaje de Dios. And it expresses a desire for the Lord's gracious bounty to come upon us. Y esta bendición siempre va a expresar la buena voluntad hacia el pueblo de Dios que proviene de Dios mismo. So we could say that the direction of a benediction is downward. Entonces podemos decir que la dirección de una bendición siempre es desde arriba hacia abajo, It comes from the Lord to his people. que es una que viene del Señor hacia su pueblo. In fact, many churches conclude their worship with a benediction De hecho, muchas iglesias concluyen su adoración con una bendición de este tipo, so that the last word God's people hear before they depart de modo que la última palabra que el pueblo de Dios escuche sea una que provenga de Dios mismo. is a word of blessing that comes from God to his saints. Una palabra de bendición que proviene de Dios a favor de sus santos. Put your finger here and let's look at the beginning of this epistle. Vamos a mantener nuestro dedo aquí y dirijámonos al origen de esta misma epístola. Because in chapter 1, verses 2 and 3, we have a benediction and a doxology placed together. Porque en el capítulo 1, versículos 2 y 3, vamos a encontrarnos con una bendición y con una doxología juntamente. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. That's the benediction. Esa es la bendición. And then the doxology in verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Y luego la doxología está en el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. You can see there how the two work together. Podemos ver aquí cómo las dos palabras funcionan juntas. Now back to chapter 13. Ahora regresemos nuevamente al capítulo 13. Paul frequently employs benedictions. Pablo frecuentemente va a estar haciendo bendiciones en sus cartas. All his epistles begin and end with a benediction. Todas sus epístolas comienzan y terminan con una bendición. When he greets the people, he will say something like, Cuando él saluda al pueblo, él va a decir cosas como esta. grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. And at the end of each epistle, he likewise expresses a blessing upon God's people. Y al final de la epístola, él también va a expresar en términos semejantes una bendición al pueblo. This was not just a custom with Paul, Esto no era simplemente una costumbre del apóstol Pablo, but a genuine desire that God's people might know the things pero era un genuino deseo de que el pueblo de Dios conociera estas cosas, that he expresses in the benediction and grow in grace all the time. que ellos pudieran entender aquello que estaba siendo expresado en la bendición y pudieran crecer en la gracia que Dios les estaba ofreciendo. Paul's desire is for Christians to have a deep understanding El deseo de Pablo para los cristianos era que estos crecieran en un entendimiento profundo of the spiritual realities which are at the root of their lives. de las realidades espirituales sobre las cuales estaba cimentada su propia vida. They must know God, Ellos debían conocer a Dios. not just have some facts about him, No solamente saber algunos hechos acerca de Dios, but really and truly comprehend his grace pero verdaderamente comprender la gracia de Dios. and walk through life with an absolute dependence on him. Y de esta manera poder caminar toda la vida en una absoluta dependencia a Dios. That is to love God with heart, soul, strength, and mind. Eso significa amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma
y con toda su mente. And this is why he uses benedictions at the beginning and at the end of each epistle. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo va a utilizar una bendición tanto al inicio como al final de todas sus cartas. Now, thinking about these things, let's look at our verse. Ahora, pensando en estas cosas, miremos nuevamente nuestro versículo. These words are very familiar. Estas palabras son muy familiares. The grace of the Lord Jesus Christ La gracia del Señor Jesucristo, and the love of God el amor de Dios and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. We've heard them and we've read them many times. Hemos escuchado estas mismas palabras y las hemos leído múltiples veces. They're full of wonderful truths to Están- give strength to our lives. Están llenas de verdades que deberían fortalecer la fe en nuestras vidas. Now, we need to remember that they come at the end of a very long epistle. Ahora tenemos que recordar que esta bendición viene al final de una epístola que es verdaderamente larga. And we must not separate them from what has been previously written. Y no deberíamos de separar esta bendición a todo el contenido de la epístola que viene antes de ella. You see, there's a very real sense in which this final benediction Verán, hay un sentido verdadero en el cual esta bendición final looks back and presents us with ideas from the earlier portions of the letter. mira hacia atrás en el contenido de la epístola y nos recuerda ciertas ideas que ya han sido desarrolladas antes en la misma carta de Pablo. Grace occurs 11 other times. La gracia, la palabra gracia que se menciona aquí, ya ha sido repetida por lo menos otras 11 veces en el resto de la carta. In verse 12 of chapter 1, En el versículo 11, capítulo 1, Paul says that his conduct has been dependent on the grace of God. él ha dicho que él depende de la gracia de Dios. In chapter 4, verse 15, En capítulo 4, verso 15, we read that grace produces thanksgiving in God's people. hemos visto que la gracia produce acciones de gratitud entre el pueblo de Dios. 2 chapters later, he pleads with the Corinthians not to receive the grace of God in vain. 2 capítulos después, Pablo exhorta al pueblo a no recibir la gracia de Dios en vano. And in chapter 8, he provides an example of grace at work. Y en el capítulo 8, él provee un ejemplo de la gracia en acción. As the Macedonian churches take an offering and send it to the Jerusalem. En las iglesias de Macedonia, por ejemplo, mandando aquella ofrenda hacia la iglesia en Jerusalén que estaba en necesidad. The second element of the benediction, love, El segundo elemento de esta bendición, que es la palabra amor, also is presented earlier in the epistle. también está presente más temprano en la misma epístola. In words such as, the love of Christ compels us. En palabras como, en frases como la siguiente, el amor de Cristo nos constriñe. Or, God loves a cheerful giver. O Dios ama al dador alegre. And when he speaks about fellowship, Y cuando él habla acerca de la comunión, he asks the question, what fellowship does light have with darkness? él ha dicho cosas antes como, ¿qué comunión podemos tener con las tinieblas? By this he reminds the believers that they must flee from evil deeds, Y de este modo él les está pidiendo a los creyentes que huyan de toda maldad. You see, if the Corinthians had been paying attention, Entonces, si los corintios estuvieran prestando atención, they will hear echoes in the final words of what Paul has already written. al momento de de escuchar estas palabras, ellos estarían teniendo ecos de diferentes ideas que ya se habían dicho antes en la carta. So in this sense, Paul is continuing themes that he's already presented in the epistle. En este sentido, la bendición final de la carta contiene diferentes temas y elementos que ya han sido presentados antes. But it's very important for us to note that this is not a backwards-looking benediction. Y esto es muy importante para nosotros entender que esta bendición, la razón por la cual la bendición está mirando hacia atrás. It actually points the Corinthians forward, rather than backwards. It points them forward. Porque de hecho está apuntando a los corintios hacia adelante, hacia lo que sigue. The reason that they need grace and love and fellowship are obvious. La razón por la cual ellos necesitan el amor, la comunión y la gracia es bastante obvia. But Paul here is not calling them to dwell on the past and on their sins. Pero aquí el apóstol Pablo no les está diciendo que ellos podrían vivir, habitar en su vida pasada y en sus pecados. Rather, he intends for them to seek the remedy. En lugar de eso, el apóstol les está invitando a
tomar este remedio que les ofrece and enjoy its blessed fruits. y disfrutar de los frutos benditos de este remedio. The last word that they hear as the letter is read is a blessing. La última palabra entonces que ellos van a leer a medida que escuchan esta carta va a ser esta bendición. It's true that they have a lot of repenting to do. Es verdad que se les ha comandado hacer un buen trabajo de arrepentimiento anteriormente, But even that must be done in the proper context. pero aún ese trabajo de arrepentimiento debe ser hecho en un contexto apropiado. And these words explain that context. Y estas palabras son las que nos proveen ese contexto It- apropiado. it is full of deep, profound, and in some way things that we cannot explain. Y está lleno de conceptos profundos, interesantes, que nosotros muchas veces podríamos no llegar a explicar correctamente. The Trinity, grace, love, fellowship. Conceptos como la Trinidad, el amor, la comunión. It's an overflowing, overwhelming source of comfort and help. Es una fuente que no para de consuelo y de amor. Let's think about the text more directly. Vamos a mirar el texto más directamente. The apostles of the New Testament were clearly Trinitarians. Los apóstoles en el Nuevo Testamento claramente eran trinitarios. We should be troubled when people say that the doctrine of the Trinity is an invention of the 3rd or 4th century. Nosotros deberíamos de tener problemas con aquellas personas que dicen que la doctrina de la Trinidad es un invento de siglos posteriores a la era apostólica. And because of this, Paul would not have recognized it. Y que por esta razón Pablo no reconocería la Trinidad en sus escritos. I say never. Eso no es así. In this statement, En esta frase we have a Jewish man tenemos a un hombre judío, raised to believe that there is one God un hombre que ha sido criado para creer que hay un solo Dios and who continued to assert that there is one God, y que continuamente va a repetir el hecho de que hay un solo Dios. placing 3 persons on equal footing in a divine blessing. Y este hombre va a estar dando esta bendición divina, dividiéndola en estas 3 partes. For example, in 1 Corinthians 8, Paul says this: Por ejemplo, en 1 Corintios 8, Pablo dice lo siguiente: there is no other God but one. no hay otro Dios sino uno solo. 1 Timothy 2:5, there is one God and one mediator between God and man. Primera de Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los You hombres. see, our apostle was a committed monotheist, El apóstol Pablo estaba comprometido con el monoteísmo. and yet here he has no reluctance in placing 3 persons, Sin embargo, aquí no titubea al poner en 3 versos Christ, the Father, and the Spirit together in his blessing. a Cristo, a Dios el Padre y al Espíritu Santo juntos dando esta bendición divina. This is not a doctrine of 3 gods, Esto no es la doctrina de 3 dioses, but one God who is 3 persons, pero sí de un solo Dios que es 3 personas, Son, Father, and Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, working together to bring about salvation for his people. trabajando juntos para poder proveer de salvación a su pueblo. Now let's be honest. Seamos honestos aquí. The doctrine of the Trinity is profound La doctrina de la Trinidad es muy profunda and ultimately beyond our comprehension. y últimamente esta doctrina se encuentra fuera de cualquier tipo de comprensión humana. Our feeble human minds, even apart from sin, Nuestras mentes humanas, aun cuando estén lejos del pecado, siguen siendo finitas. cannot know God as he knows himself. Por lo tanto, no pueden conocer a Dios de la misma manera en la cual Dios se conoce a sí mismo. We may only know him as he reveals himself to us. Solo podemos conocer a Dios a medida que Él se ha querido revelar a nosotros. The great 4th century bishop of Constantinople, Which name? his name is Gregory Nazianzus, Un teólogo de Constantinopla llamado Gregorio Nacianceno, he expressed this beautifully in a sermon on baptism. él expresó lo siguiente acerca del bautismo. It was preached on January the 6th in the year 381. Él estaba predicando, ¿en qué? Él estaba predicando un sermón en su tiempo. He said this: Dice lo siguiente: no sooner do I conceive of the one, tan pronto como estoy... you want me to summarize it? Tan pronto como estoy entendiendo al uno, Then I am illumined by the splendor of the 3. me vuelvo iluminado con el esplendor del 3. No sooner do I distinguish them,
Tan pronto como estoy distinguiéndolos, then I am carried back to the one. soy movido otra vez a contemplar al uno. This is our God. Este es nuestro Dios. And here is the doctrine of the Trinity, Y aquí está la doctrina de la Trinidad. 1 in 3 and 3 in 1, Uno en tres, tres en uno. expressed in the clearest language possible Expresado en el lenguaje más claro posible under the inspiration of the Holy Spirit. por la inspiración del Espíritu Santo. Do you remember the words of our confession of faith? Podemos recordar las palabras de nuestra confesión de fe. This doctrine of the Trinity Esta doctrina de la Trinidad is the foundation of all our communion with God es la fundación de toda nuestra comunión con Dios and comfortable dependence upon Him. y de todo nuestro consuelo y dependencia hacia Él. Do you want communion with God? Conocemos a Dios, To delight in His beauty and splendor? nos deleitamos en su belleza y en su esplendor. To enter into a sense of the eternal majesty of His holiness? Podemos entrar a la majestad de su presencia. If you want that, then you must do so contemplating the doctrine of the Trinity. Si queremos hacer esto, necesitamos contemplarlo en la doctrina de la Trinidad. Paul understood this and expressed himself here Pablo entendió esto y quiso expresarse en este modo so that these troubled Corinthians might have help. para que estos corintios atribulados pudieran tener auxilio de Dios. The Holy Trinity, blessed forever in majesty and glory, La Santa Trinidad, bendita por siempre en majestad y gloria, works as one to bring us to eternal life. trabaja como uno solo para traernos a nosotros a la vida eterna. So we have a wonderful Trinitarian statement. Entonces tenemos esta confesión trinitaria tan bella en este And it helps texto, us to understand how the doctrine of the Trinity is eminently practical. que nos ayuda a entender cómo la doctrina de la Trinidad es eminentemente práctica. Now, let's take apart the text. Ahora vamos a ver más contexto. First, each person of the Trinity is presented to us. Cada persona de la Trinidad ha sido presentada aquí a nosotros. We start with the grace of the Lord Jesus Christ. Empezamos entonces con la gracia del Señor Jesucristo. Here we find His full name and title. Aquí nosotros encontramos su nombre completo y también su título. Lord speaks to us of His divine nature. Señor nos habla a nosotros sobre su naturaleza divina. He is really and truly God. Él es verdaderamente Dios verdadero. All that may be said about deity must properly be attributed to Him. Todo aquello que pueda ser dicho acerca de Dios debe serle atribuido también a Cristo. He is infinite, eternal, and unchangeable Él es infinito, eterno y no tiene cambio. in His being, wisdom, power, En su sabiduría, poder, en su ser, en su sabiduría, en su poder, holiness, justice, goodness, and truth. santidad, justicia, bondad y verdad. When we read that word, we're to think of His deity. Cuando nosotros leemos esta palabra, Señor, debemos pensar en su deidad. Then comes the word Jesus, Después viene la palabra Jesús, which describes to us His human que nature. nos describe su naturaleza humana. This is the name announced to Joseph by the angel of the Lord, Este es el nombre que fue anunciado a José por el ángel del Señor to be given to the baby who was born of the Virgin Mary. para que fuera el nombre dado a aquel bebé que iba a nacer del vientre de la Virgen María. And it speaks to us of His true humanity. Y este nombre nos habla a nosotros acerca de su verdadera humanidad. The Chalcedonian definition says this: La definición de Calcedonia dice lo siguiente: He has a rational soul and body, Él tiene un alma racional y un cuerpo, the same as ours in His manhood. el mismo cuerpo y alma racional que nosotros tenemos en nuestra humanidad. So everything that may be said about humans as humans Entonces cualquier cosa que nosotros podamos decir de los seres humanos en cuanto somos humanos, may be said of Him. debería ser dicha también acerca de Jesús. Then there is another title, Después hay otro título, and that's the title Christ. y es el título Cristo. And this speaks of His office, Y este título nos habla acerca de su oficio. the long promised anointed one, Aquel ungido que había sido prometido por mucho tiempo, the prophet, priest, and king, el profeta, rey y sacerdote, the only mediator between God and man. el único mediador entre Dios y los hombres. This is our Savior, Este es nuestro Salvador, Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. Truly God, truly man, the Verda- Messiah. Verdadero hombre, verdadero Dios, Mesías. Now you see, it's interesting that in this verse, not only do we have a great Trinitarian theology, Es interesante cómo en este pequeño verso podemos encontrar tan profunda y grande teología trinitaria, but a benediction that's based on high Christology.
Pero también la bendición se basa en una alta cristología. The idea is that our Savior, La idea es que nuestro Salvador, in the fullness of his being, en la totalidad de su ser, brings grace to us. brinda gracia a nosotros. He loves his church and lavishes grace on her. Él ama a su iglesia y Él quiere darle bendición a su iglesia. Grace, favor, unlimited love, Gracia, amor, favor ilimitado, flowing from Jesus Christ the Savior to his needy people. fluyendo desde Cristo Jesús el Salvador hacia todo su pueblo. Grace is not a physical commodity. It's not a physical thing that you can hold in your hand. La gracia no es una cosa física o material. It is an essential spiritual virtue. Es una virtud espiritual primeramente. And it's the fruit of the mediatorial acts of our Lord freely given to us. Y es el fruto de los actos meritoriales de nuestro Señor que libremente Él nos ha dado a nosotros. Now I want you to imagine something with me for just a moment. Imaginemos esto. Picture Paul on his knees before God, Vamos a imaginarnos al apóstol Pablo de rodillas delante de Dios, asking for abundant supplies of grace to come upon the Corinthians pidiéndole gracia abundante from the God-man, al Dios hombre, from the Eternal One who humbled himself a aquel que se humilló y se bajó a sí mismo, and became man in order to redeem us. aquel que se hizo hombre para redimirnos. And then pronouncing this to his sinful, selfish friends. Y después de pedir esta bendición de Dios, pronunciarla a aquellos que eran sus amigos. You see, there is a sense in which this benediction is a prayer. En un sentido, esta bendición se le puede considerar una oración. It is really and truly a pronouncement of blessing. Es un verdadero pronunciamiento de bendición. But from Paul's perspective, it's an invocation of blessing. Pero desde la perspectiva del apóstol Pablo, es una invocación de la gracia de Dios para con su pueblo. It's really very simple, but it's amazing when you think about it. Es interesante pensar en ello. Grace is to the life of the believer what water is to the soil. La gracia es para el alma del creyente lo mismo que el agua es para la tierra que ha de ser fertilizada. Without it, there is no growth, only barrenness and emptiness. Sin el agua en la tierra no puede haber sino sequedad. For the Corinthians, with all their troubles, Para estos corintios que estaban en tantas tribulaciones, Paul seeks the blessings of grace. Pablo les envía bendición de gracia traída de Dios. Showers of life-giving grace. Les manda una lluvia de gracia. Grace is the doorway to the future, the entrance to the future. La gracia es la entrada, es la puerta al futuro. It is the blessing necessary to bring forth good fruit, La gracia es necesaria para que el creyente pueda tener buenos frutos, which is repentance and forgiving one another and growing in love. los cuales son arrepentimiento, perdón uno para el otro, etc. And it comes from the Lord Jesus Y Christ. todo esto viene del Señor Jesucristo. The second thing that we notice in the benediction is the phrase, the love of God. La segunda parte que vemos en la bendición es el amor de Dios. When New Testament authors use the word God, commonly they refer to the Father. Cuando los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra Dios, muy usualmente ellos se están refiriendo al Padre. And clearly that's the sense here. Claramente ese es el sentido aquí. The grace which comes from Christ helps us to know the love of God. La gracia que viene del Señor Jesucristo nos ayuda a comprender el amor de Dios. Did you wonder why the persons of the Trinity are out of the traditional order? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las personas de la Trinidad en este texto no se encuentran en el orden que tradicionalmente les hemos dado? Usually we say Father, Son, Spirit. Usualmente nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. But here we have Son, Father, Spirit. Pero aquí tenemos Hijo, Padre y Espíritu. Well, the reason is, as Jesus says, La razón de esto es por aquello que dijo el Señor Jesucristo: no one comes to the Father but by Christ. nadie viene al Padre si no es por mí. If we are to know the love of God, the Father, Si nosotros vamos a conocer el amor de Dios el Padre, we must first
come to him through our Savior. Primero tenemos que ir a Él por medio de nuestro Salvador. Here Paul is speaking about the enormous love that God has for his people. Y aquí Pablo está hablando acerca del enorme amor que Dios tiene por su pueblo. Now, the Corinthians do need to grow in their love for God, Ahora, los corintios también debían manifestar el amor que ellos tenían por Dios, but that's not Paul's point here. pero ese no es el punto de Pablo aquí. Grace alone allows the Corinthians to know something of the fullness La gracia es la única que podía hacer que los corintios hicieran cualquier cosa. of the depth of the love our Father in heaven has for us, his saints. Que ellos pudieran conocer la profundidad, la anchura, la vastedad del amor que Dios tiene para con los pecadores. Now, how do we describe the love of God? ¿Cómo describimos el amor de Dios? It's really beyond our comprehension and above any human parallel. Verdaderamente el amor de Dios se encuentra fuera de toda comprensión y más allá de lo que el ser humano se puede imaginar. Paul describes it in terms of earthly measurements. Pablo lo va a describir en algunos términos que humanamente podamos entender. He says that he wishes that the Ephesians would be able to understand the love of God, Él le dice, por ejemplo, a los efesios que él desea que ellos puedan entender el amor de Dios. and he speaks about it in terms of the width and the length and the depth and the height. Y él habla acerca de poder entender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. Dimensions that are beyond our ability to comprehend. Pero son dimensiones que en última instancia se encuentran fuera de nuestra habilidad de comprender totalmente. You see, we can't understand the depths or the heights of the love of God. No podemos entender a profundidad lo que es la altura, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios. It extends in every direction to the horizon and beyond. Porque vemos cómo estas dimensiones se extienden hacia todos los puntos. Speaking of God himself and so of his love, David says this: Y hablando acerca de Dios y de su amor, David dice lo siguiente: where can I go from your spirit? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Or where can I flee from your presence? ¿A dónde volaré de tu presencia? If I ascend into heaven, you are there. Si subo al cielo, tú estás ahí. If I make my bed in hell, behold, you are there. Si hago mi morada en el Seol, tú estás ahí. If I take the wings of the morning Si tomara las alas del alba and dwell in the uttermost parts of the sea, y morara en las profundidades del mar, even there your hand shall lead me, incluso ahí tú me encontrarás and your right hand shall hold me. y tú estarás allí. When he talks about the wings of the morning, that's dawn, that's the east. Cuando nosotros hablamos de las alas del alba, nos estamos refiriendo al extremo oriente. And the uttermost parts of the sea in Israel would be the west. Y las partes más profundas del mar, de acuerdo desde la perspectiva de Israel, estaban hacia la otra dirección. David says, up, down, east, west. Entonces lo que David está diciendo, no importa que me vaya muy alto, que me vaya muy bajo, que me vaya a la derecha, que me vaya a la izquierda, The God who is love is there. el Dios que es amor está ahí. And so this phrase in 2 Corinthians 13:14 Esta frase points us to that amazing reality, God is love. nos habla de la inmensa realidad de que Dios es amor And his love brought to us by and demonstrated in Christ's grace y que su amor ha sido traído a nosotros y demostrado en Cristo is to be known. y que ese amor debe ser conocido para que nosotros conozcamos a Dios. The Corinthians are to bathe in the love God has for them. Los corintios debían de saber cuál era el amor que Dios les había dado, And as they do this, they will be transformed. para que por esto ellos pudieran ser The transformados. third phrase that Paul uses, the communion of the Holy Spirit. La tercera frase que Pablo utiliza aquí es la comunión del Espíritu. The Spirit is an essential part of this benediction. El Espíritu es una parte esencial en esta bendición. Now, Paul here is not talking about fellowship that we have with each other because of the Spirit, Ahora, Pablo no está hablando aquí de la comunión que tenemos los unos con los otros por causa del Espíritu Santo, but rather we might know the blessings that come to us by the Spirit. pero está hablando de las bendiciones que llegan a nosotros por medio del Espíritu. Remember what the Spirit does for us. Recordemos lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. He works among us to glorify the Savior. Él trabaja para que nosotros podamos glorificar al Salvador. He brings the Father's love to our hearts. Él trae el amor del Padre a nuestros corazones. He bears witness with us that we are God's children. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. He seals us, assuring eternal life. Él nos sella con las arras del Espíritu para asegurar la vida eterna en He's a nosotros. down payment of the heavenly world. Él nos ayuda también a traer, Él ayuda a que venga el mundo venidero a nosotros. He anoints us like priests so that we may worship. Él nos unge para que podamos adorar a Dios. He is the Spirit of adoption. Él es el espíritu de adopción. We could keep going. Y así podemos seguir. But the communion of the Holy Spirit
is described in these ways. Pero la comunión del Espíritu Santo es descrito en estas maneras. Who can put a number on the fellowship of the Spirit? ¿Quién puede ponerle un nombre a la comunión del Espíritu Santo? Now, we still haven't reached the end. Again, please. We still have not reached the end of the verse. No hemos llegado al final. Notice the last part, be with you all. Veamos la parte final donde dice, sean con todos vosotros. I need to make two comments. Quiero hacer dos comentarios. First, grace, love, and fellowship are not theoretical ideas. Primero, la gracia, el amor y la comunión no son ideas teoréticas, no son teorías nada más. They are spiritual realities that have a source and a destination. Son realidades espirituales que tienen una finalidad. They come from God to women and men just like you and I. Vienen desde Dios para que hombres como usted y como yo podamos disfrutar de ellas. God's purpose is that these things will be known and experienced by us. El propósito de Dios es que nosotros podamos conocer y experimentar estas gracias. But secondly, think about this. Pero en segundo lugar, pensemos en esto. Paul includes the entire church in his benediction. Pablo está incluyendo a la iglesia completa en esta bendición. These are the people who had rejected him, Estos eran las mismas personas que le habían rechazado antes. who troubled him, Aquellas personas que le habían who incomodado. followed others. Aquellas personas que habían seguido a otros y no a Pablo. And yet he pronounces these words upon each of them. Y aún así el apóstol Pablo pronuncia esta bendición sobre cada uno de ellos. No one in the church is excluded Ninguno en la iglesia está excluido aquí. from Paul's desire to know grace and love and fellowship. Nadie queda excluido del deseo de Pablo para que ellos reciban gracia, amor y comunión. Paul had spent time among them. Pablo ya había pasado un tiempo entre ellos. He knew their names. Él sabía sus nombres. He could remember their faces Él podía recordar sus rostros, and their voices. sus voces. We learn in the book of Acts that he had spent at least 18 months among them. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que él pasó bastantes meses entre estas personas. As he writes, I wonder if these memories were in his mind. Entonces él ya tenía muchas memorias de las vivencias que tuvo con esta gente. Grace and love and fellowship are not formalities, Gracia, amor y comunión no son meras formalidades, but on Paul's part as a godly leader, he genuinely desires these things for them. pero eran parte del genuino deseo de Pablo para con estos creyentes. No one who names the name of Christ should be excluded. Ninguno que invoque el nombre de Jesucristo debería estar excluido de esta bendición. From these words of life and health and growth. Nadie debería estar excluido de estas palabras de vida y de gracia. They're wonderful words, aren't they? Son palabras muy bellas si lo pensamos así. They're great words to contemplate when you leave, when you go away. Son palabras muy buenas para contemplar a medida que nosotros avanzamos en este mundo. And none of these things are the result of our works. Y ninguna de estas cosas es el resultado de nuestras obras. The Corinthians had behaved badly, Los corintios se habían portado mal. and yet Paul wants them to know grace and love and fellowship. Y aún así Pablo desea que ellos puedan conocer gracia, amor y comunión. They go before anything we do. What? They precede everything that we do. Estas palabras deben preceder todo lo que nosotros hacemos. And they serve as the only basis from which our obedience and repentance and faith may flow. Y estas gracias son la única base para todo nuestra fe, nuestro arrepentimiento y nuestro caminar con Dios. This verse is all about the gospel. Este versículo se trata del Evangelio. And the gospel is what God does for us. Y el Evangelio es aquello que Dios hace por nosotros. So, when you hear those words spoken, Entonces, cuando nosotros escuchamos estas palabras pronunciadas, the grace of the Lord Jesus Christ, la gracia del Señor Jesucristo, and the love of God, el amor de Dios and the fellowship of the Holy Spirit, y la be with you comunión all. del Espíritu Santo, Think of these things pensemos en estas cosas and ask God to do them in your life. y pidámosle a Dios que Él las haga en nuestra vida. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar.